Buenas tardes y buenas noches a Eliana, porque Eliana está pues en Inglaterra en este momento en su noche. Nosotros estamos de día, nosotros los que estamos acá en América. Les damos la bienvenida a este espacio que es de compartir conocimientos que ha destinado el Comité de Riesgos, Desastres y Cambio Climático de la Unión Panamericana de Organizaciones de Ingeniería. Yo soy la que presido actualmente ese comité. Soy Zulma Estela Pardo Vargas, estaré aquí detrás. Ahorita apagaré la cámara porque pues nuestra invitada es la que hoy va a disertar sobre este tema que es muy apropiado para los tópicos que tratamos en el comité. Entonces, la doctora Eliana es una doctora en ingeniería y arquitectura, como algunos ya oyeron ahí ahorita, se llegaron temprano, de la Universidad de Bath en Inglaterra. Está actualmente como profesora allá. Ella ha enseñado, previamente de empezar sus estudios allá, ella se fue, que hace como unos 10 años tal vez, Sí. unos 10 años. Ella fue profesora acá en la Pontificia Universidad Javeriana, ha enseñado en en una universidad en Panamá que se llama Istmus, en posgrado y en pregrado de la Universidad Nacional de Colombia en la Facultad de Arquitectura. Es una arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia con una maestría en construcción de la misma universidad. Y bueno, tiene amplios conocimientos sobre este tema. Entonces, aquí también nos informó que está en categoría en grupo investigadora Sí. senior del Grupo de Investigación de Diseñadores de Ambientes Tecnológicos, DATEC, de MinCiencias, acá en Colombia. Entonces, le damos la bienvenida a la doctora Eliana y entonces les recomiendo que si van teniendo dudas, las pongan en el chat, cosa que le formulamos todas esas dudas al final de la presentación a la conferencista. Y bueno, bienvenida, doctora Eliana, y el público es suyo. Muchas gracias, Zulma, por la presentación. Buenas tardes a todos. Bueno, como Zulma mencionaba, esta presentación es parte de mi trabajo doctoral, el que cursé aquí en la Universidad de Bath, y el tema que lo he decidido presentar en español como estudio de materiales naturales vernáculos en el diseño de bóvedas a flexión activa es un tema que navega un poco entre la arquitectura y la ingeniería. Entonces, para contextualizar un poco de dónde viene la Facultad de Arquitectura e Ingeniería aquí en la Universidad de Bath, es de las pocas que, como contaba un poco, los estudiantes tanto de arquitectura como ingeniería hacen estudios juntos o estamos en la misma facultad para como incentivar esa multidisciplinariedad que tiene el diseño. Por eso, digamos que tenemos centros de excelencia o centros de investigación que son transversales, donde no solo van a encontrar arquitectos o ingenieros civiles, también se van a encontrar ingenieros químicos, distintas áreas del conocimiento. El centro en el cual estaba inscrita esta investigación era en el Centro de Diseño e Ingeniería Regenerativa para el Net Positive, que es para la reducción de carbono, básicamente, enfocado hacia, este centro está enfocado hacia el diseño regenerativo y el diseño regenerativo, para contextualizarlo rápido, es aquel que surge como un paso más arriba de la sostenibilidad, vamos a decirlo como un escaño más arriba, tratando de decir que no es solo el hecho de mitigar, sino el hecho de restaurar también. Eso es lo que impulsan todas las investigaciones cursadas en este centro, en Renew, que buscan trabajar en diseño eficiente con bajo consumo energético, con baja huella de carbono, con eficiencia de recursos, o como lo es mi tema, con el trabajo de materiales bioinspirados y materiales de bajo costo. Dentro de ese centro, obviamente, y con todas esas iniciativas y esa descripción de que buscaban una arquitectura que fuera más, que trabajara más con el entorno, que estuviera más en equilibrio, un diseño,
Pues al medirla bajo esos parámetros, el interés de mi trabajo se fue, o la motivación fue por una arquitectura resiliente, una arquitectura que, como lo describe los indicadores globales de sostenibilidad, permitiera ciudades como más sostenibles, más enfatizada a trabajar con materiales y técnicas locales. Y cuando describía eso, sí, y cuando miraba todos esos indicadores, obviamente lo que apuntaba era a la arquitectura rural, a esa arquitectura que durante años ha sido como ha persistido, se ha transformado, se ha reinventado, trabaja con materiales locales, es sostenible, es baja huella en carbono, pero que de manera un poco, ah, no sé, como anecdótica, solo la encontramos o la vemos que ha sido la mejor estrategia de sostenibilidad en la que ya denominan acá el sur global, en toda esa zona roja que se ve acá en el mapa. Entonces, claro, con ese interés, con esa motivación, comencé a estudiar y a enfocarme que quería trabajar en una zona en Colombia en donde se viera ese tipo de arquitectura rural, de ese uso de materiales y técnicas locales. Y por eso entonces me trasladé o elegí la zona de la costa Caribe. Y aquí tuve la fortuna de contar con el apoyo de un colega y un amigo que es el doctor Jorge Correa, quien es de esta región, es de la zona de la zona de la costa, específicamente hace parte de la comunidad Zenú. Y con su apoyo, entonces viajé a hacer un trabajo de campo, a conocer un poco más, más allá de lo que, además de que no había muchos libros, de lo que me contaba la literatura o lo que encontraba. Em, Estuve visitando la zona de Córdoba, más exactamente en una parte que hace parte del resguardo indígena, que era la zona de Molina, donde el doctor Jorge Correa me invitó, me abrió las puertas, la comunidad me recibió. Y lo que comenzó este trabajo fue tratar de ver cómo esa arquitectura, la arquitectura Zenú, específicamente la casa de Palma Zenú, la podía analizar a través de una metodología o de unos principios de diseño que usaban mucho para analizar arquitectura contemporánea, diciendo la arquitectura contemporánea sostenible porque se coincide con los principios de sostenibilidad y tratando de identificar esos criterios de sostenibilidad en la arquitectura contemporánea, exaltándolos. Yo decía, pues de la misma forma, tal vez con la misma lupa, se puede mirar la arquitectura vernácula y exaltar esos principios, esos pilares de sostenibilidad para extrapolarlos y tratar de incorporarlos en una aproximación a la arquitectura más contemporánea. Entonces lo que hice fue con esa mirada un poco técnica, con la mirada de vamos a mirar cuáles son esos 4 criterios, esos 4 pilares que me coinciden con la parte cultural, social, ambiental y económica que son característicos de la casa tradicional Zenú. Y, y cómo voy a tratar de convertirlos en criterios o parámetros de diseño. Entonces, en esta parte, lo que obviamente resaltaba era que sí, la casa Zenú era una casa de diseño con tecnología apropiada para el entorno, era una casa que tenía un alto valor de identidad cultural, tenía una baja huella de carbono, era pues de bajo costo, pero sobre todo también usaba muchos materiales locales y los sabía utilizar dentro de un ciclo que mantenía en balance ese trabajo de extraer el material, pero también no sobre extraerlo. Con eso entonces identifiqué esos 4 criterios que decía, ok, en cuanto a la eficiencia de materiales, lo que quiero es seguir trabajando con esos materiales naturales. El impacto por el cual se caracteriza la arquitectura tradicional es porque es una arquitectura que se transfieren esas habilidades del elaborar, del arte manual, y en eso es lo que la hace, digamos, también de bajo costo, porque es manufacturada localmente, pero a la vez también utiliza y produce todos los materiales localmente, o sea, todo se da en el mismo lugar y sobre todo tiene un factor de aceptación y adaptabilidad de espacialidad que vamos a ver más adelante, en donde responde a todas las dinámicas que tiene, que digamos que de estilo de vida de la comunidad. Eh, con eso entonces, lo que entré a ver es que me armé
como una especie de diagrama en donde dije, ok, estos son mis 4 pilares, los 4 pilares que extraje o extrapolé de la arquitectura tradicional Zenú. Identifiqué cuáles era como ese principio de sostenibilidad que quería aplicar en mi nueva propuesta de diseño. Y comencé con esa idea a hacer como una revisión de la literatura, a mirar, ok, bueno, vamos a ver entonces si estoy hablando de la parte social, manufactura local, qué tipo de técnica me motiva o podría trasladarse a hacer esa misma manufactura lugar, manufactura, pero un poco más avanzada o con la misma, como con el mismo criterio. También comencé a ver qué otro tipo de sistema estructural me podría como tener esa misma analogía, identidad o esa correspondencia con los arquetipos de la arquitectura vernácula. Y es allí cuando, digamos, revisando todos los sistemas, me voy hacia el sistema de las bóvedas, porque la bóveda es uno de los sistemas arquitectónicos o los arquetipos, como lo llama Paul Oliver, de los arquetipos más antiguos, de los arquetipos más primitivos que ha usado el hombre para construir. Y dentro de la unidad que quería trabajar para modular, que fuera como mi módulo, iba a trabajar con el arco, pero del único elemento que no encontré casi información o del cual no se podía definir mucho era el tipo de materiales. Ese era el vacío en la parte de la investigación que yo iba a cubrir. O sea, qué tipo de materiales, cómo iba a usar el material y cuáles eran como las indicaciones de aprovechamiento de ese material o qué novedad le iba a dar a los materiales locales. Con esa ruta trazada, entonces se delimitó la hipótesis, ok, vamos a tratar de ver. El área de las bóvedas ya estaba más que descrita, o sea, hay literatura extensa acerca del diseño en distintos materiales, como lo mencionaba, es uno de los sistemas estructurales que más se ha trabajado desde, se pueden encontrar bóvedas de piedra, mampostería, concreto, las más modernas. La flexión activa, sin embargo, era un tema que resurgió recientemente más en la arquitectura un poco más digamos así, de alta ingeniería, en donde lo vemos en centros como en el ETH Zurich o en otros centros en Alemania, donde la han convertido en un proceso de alta manufactura utilizando materiales compuestos, pero yo quería apuntarle a buscar ese mismo tipo digámoslo así, de técnica constructiva, la flexión activa, utilizando materiales naturales, materiales vernáculos. Entonces, pues como les contaba, las bóvedas son elementos de simple o doble curvatura que siempre se generan a través del arco. El arco los puede generar a través de la traslación o de la rotación. Es un sistema constructivo, es el más primitivo, pero a la vez es el más atemporal, es el que nunca pasa de moda. O sea, vamos a ver arcos en distintas clases de usos y estructuralmente es uno de los más eficientes porque siempre se trata de que se diseña con presión pura para que todos los elementos y todas las fuerzas se encuentren en equilibrio. Entonces, dentro de ese concepto ya aclarado, ya teníamos una base que era una variable fija, nos movíamos después a ver, bueno, pero ¿qué es la flexión activa? Y dentro de esa me gustaría saber, y como el público es pequeño, somos 10, en esta escala que he creado del 1 al 4, me gustaría saber o qué saben ustedes acerca de la flexión activa, eh, para un poquito saber, conocer la audiencia que está atendiendo hoy a la conferencia. Si quieren postear en el chat y me dicen 1 de sí, claro, entendemos a la perfección, o el 4 que definitivamente no tienen, no saben y están aquí para escuchar un poco. Gracias. Bueno, muchas gracias por la interacción al público, a la audiencia. Veo hartos 2, 3 y 4. Entonces, bueno, estos 4 estados creo que yo los transité sin llegar completamente al 1, creo que me quedé a mitad entre el 1 y el 2. Cuando comencé el trabajo doctoral, comencé la verdad con la parte de
no tenía, o sea, lo que leía tal vez más o menos no tenía tenía el concepto vago, digamos que estaba más como entre 3 y 4, entre leía pero no entendía con mucha capacidad. Creo que después del trabajo doctoral he llegado a un punto entre 2 y 1 en que se puede decir que puedo diseñar, puedo entender, pero aún así, las metodologías avanzadas como las plantean en los procesos de alta ingeniería o en los procesos más computarizados, creo que es un poco más lejana a la metodología que voy a presentar hoy. Entonces, vamos a comenzar por la primera parte. ¿Qué es y qué no es la flexión activa? Que creo que es la parte de esta charla que todos probablemente queremos escuchar. Bueno, la flexión activa es una de las técnicas más primitivas y sencillas de construir. Es una técnica de construir y como lo vemos en la imagen, es una técnica que se basa en la capacidad del material para que se pueda deformar y esa capacidad que tiene el material para deformarse, como lo vemos en la imagen, le permite a la persona que está manufacturando, que está manipulando el material, construir superficies curvas. No es un sistema estructural independiente. Como Julian Lienhard, que es el que, digamos, trajo otra vez la temática en la parte del diseño de ingeniería, él aclara, no es un sistema independiente, por el contrario, al ser un sistema, una técnica de construcción, lo que me permite es construir diversos tipos de sistemas estructurales. Entonces tenemos desde los más comunes, son las grid shells o las bóvedas tipo malla. También se pueden construir domos, se pueden construir estructuras más cinéticas, pero en sí es un sistema constructivo en donde simplemente lo que se hace es deformar el material hasta un punto en el cual yo pueda generar esa superficie curva y pueda como con distintos elementos curvados construir una superficie, en este caso, como la imagen de aquí, este domo que está tejido con elementos de bambú. Es tan común que cuando hice una revisión de la literatura, la cantidad de ejemplos que encontraba en la arquitectura vernácula era sorprendente. Más que todo se utiliza en comunidades que viven nómadas eh, en todo el sur global. Entonces vemos que desde Etiopía hasta Irak, Irán, México, las comunidades indígenas, la mayoría utilizan la técnica de flexión activa o de formación para construir estructuras de pequeña luz hasta grandes luces como la oca en Brasil. Casi siempre se utilizan materiales locales, desde materiales con una capacidad a deformarse muy alta, como son el bambú, pero también tenemos ramas de árboles esbeltas o tenemos inclusive hojas de palma, que es esta que encontré, esta bóveda que está aquí señalando como de la parte de Colombia, la cual encontré gracias a una de las referencias que fue fundamento para este trabajo, que fue el catálogo de técnicas vernáculas de un compañero colega de la Universidad Javeriana, en donde él se dedicó a recolectar esa información de las técnicas y de las formas de construir en la zona del Caribe colombiano. Con esa recolección de casos de estudio de arquitectura vernácula, tratando de entender que esta arquitectura podía tener distintas formas, pero casi siempre apuntaba hacia hacer una bóveda o ser domos. También me fui a ver, bueno, pero qué tanto se sigue aplicando de la flexión activa en la arquitectura contemporánea. Y encontré que es una de las estrategias que sigue siendo la más eficiente cuando quiero cubrir grandes luces. Se sigue utilizando mucho con bambú estructural, pero también se utiliza con materiales como la caña, que más adelante explicaré qué tipos de caña. Entonces, después de hacer esa revisión y de ver que la flexión activa o esa técnica de construcción tan ancestral seguía siendo válida no solo desde la arquitectura vernácula, sino en lo que podríamos llamar una arquitectura contemporánea inspirada en la tradición vernácula,
que es la arquitectura de bambú. Con esos casos de estudio, entonces me fui a ver, bueno, ¿cuáles son los fundamentos? Los fundamentos desde la parte formal están en la parte geométrica. Siempre que yo hago aproximaciones al diseño, hay algo y es la parte geométrica o la parte formal, es un indicador. Y en el caso del diseño de bóvedas, vamos a ver que siempre se dice que la forma más eficiente para diseñar una bóveda es si seguimos la forma de la catenaria. Si se diseña una bóveda siguiendo el arco o la curvatura de una catenaria, se va a garantizar que la estructura responda netamente a esfuerzos a compresión. En la flexión activa se da de forma similar. El elemento se deforma, como lo vemos aquí en esta secuencia, aplicando fuerzas en los extremos hasta que vamos produciendo un arco o una deformación que alcanza un punto límite dependiendo de la capacidad máxima a la resistencia o a la flexión, la resistencia a la flexión del material. Esta curva, que se denomina la curva elástica, está basada en un principio simple, muy sencillo y muy antiguo que está basado en la teoría de Earle-Bernoulli, que es la teoría de las vigas elásticas. Es uno de los principios más fundamentales en la ingeniería para calcular vigas a flexión. Entonces, básicamente, en apariencia formal, podemos decir que la flexión activa se puede identificar con la curva elástica, con estas curvas, pero en términos matemáticos o analíticos se identifica con esta ecuación. Que lo que trata de ver es cómo se mide la deformación desde el centro del elemento y el radio de giro que está produciendo. Y esos dos conceptos son muy importantes en la aproximación que yo hice. Bueno, en cuanto a los aspectos constructivos, cuando yo quiero elaborar un elemento a flexión activa, en este caso, como lo nombré, un arco a flexión activa, existen 4 elementos importantes que debo tener en cuenta, y es el tipo de apoyos. Si voy a tener apoyos articulados, es decir, en donde ambos extremos de la viga que voy a deformar están móviles para que yo pueda aplicar la fuerza y obtenga esa deformación y obtenga el arco, como se ve en esta imagen. O si son elementos fijos, y en este caso es el caso del mujib, de la arquitectura tradicional de Irán, de los Marsharafs, en donde vemos que las columnas que voy a deformar están empotradas al suelo, y lo que pasa es que estos elementos que son más anchos en la base y esbeltos en la punta, se deforman hasta unirse en las puntas, y es así como creo el arco elástico, que es como lo denominé. Entonces tenemos el tipo de apoyos es fundamental, la esbeltez del elemento, como lo vemos, las dos imágenes lo dicen. Entre más esbelto el elemento, pues más sencillo será deformarlo. Entre más robusto sea el elemento, más aplicación de fuerza se necesita para formar la estructura. La dirección de las fuerzas de formación también es importante, si las estoy aplicando transversal o longitudinalmente, y el tipo de unión que voy a generar para conectar esos elementos que estoy deformando. En este caso, si va a ser un elemento continuo que estoy deformando o si va a haber un punto medio de unión entre las columnas que he deformado. Esos son como los principios constructivos. Ahora, ¿cómo entran aquí todos los materiales? Pues bien, resulta que de todo ese análisis de los casos de estudio, identifiqué que habían materiales comunes que también se encontraban en la región o en Colombia. Uno de estos, de acuerdo a la literatura, era la famosa caña Arundo Donax, que es la famosa caña Castilla o caña brava, que fue traída por los españoles, que hace parte de la arquitectura tradicional española. La utilizamos mucho en los entrepisos, en las casas tradicionales. Y esa era la misma caña que utilizan los Marsharafs para la construcción de estas bóvedas que tienen más o menos como unos de entre 15 a 20 metros de luz. También este mismo material lo encontré que lo estaban usando en la zona del Mediterráneo, más exactamente en España. Comenzó una técnica muy similar,
tanto inspirada por la arquitectura de los Marshall Arabs para construir bóvedas utilizando estos elementos a flexión activa, bóvedas y domos, y utilizando la caña Arundo Donax, que en España crece a lo largo de todas las riberas de los ríos. Más exactamente, la técnica comenzó en Barcelona y la caña se encuentra creciendo a lo largo del río Llobregat. Y es allí donde este arquitecto inglés la ve y comienza a explorar y a tratar de inventar, y surge más o menos de unos 15 años este tipo de estructuras de flexión activa. Quería ver si de pronto en la misma línea, porque esta es de la misma familia, del mismo genus, se llama en biología, la caña flecha o la Generium sagittarium podía tener una respuesta similar a la flexión, entonces decidí incluirla. Y para contrastar y para saber que tener como un patrón a seguir, ya sabía por la literatura que el bambú por excelencia iba a tener una muy buena respuesta a la flexión. Esto no era nuevo porque existen trabajos precedentes por Frei Otto en el Instituto de Estructuras Ligeras en Stuttgart. Él estudió el bambú y él fue el que, basado en las estructuras vernáculas y en el estudio del bambú, se inspiró para crear los domos Amaya o las grid shells. Entonces, teniendo este como el parámetro de medición, iba a comparar qué tan buena era el comportamiento de estos dos materiales vernáculos comparado con este que es la Phyllostachys aurea, también crece en Colombia, y a pesar de que no es usada como material, como un bambú estructural, no es reconocida, porque debemos recordar que de los únicos materiales estructurales que aprueba nuestro código es la Aguado augustifolia. En Brasil sí es un material estructural. Entonces, con esa idea, lo que hice fue comenzar a mirar, ok, ¿dónde la encuentro, cómo la encuentro y qué afinidad hay? Entonces, la Generium sagittarium, como podemos ver, es común solo en la zona de Centroamérica y Suramérica. Es una especie nativa de la región, no se encuentra en ningún otro lugar. Es una especie única a los pueblos latinoamericanos, y a la arquitectura vernácula se encuentra presente a lo largo de muchas culturas en Latinoamérica. La caña castilla o la Arundo Donax está más, digamos, diversificada a lo largo del mundo. La encontramos también en Sudamérica. Es una especie invasiva, la consideran invasiva, y la encontramos en la zona del sur global también y en la zona del Mediterráneo, donde crece, digamos que en las zonas en la época de verano de manera descontrolada, y se ha convertido en un problema que no saben qué hacer con esta especie. Después de haber identificado que había un potencial de pronto reutilizar este material para estas estructuras, me fui a recolectar los materiales, basada en la literatura y en todo lo que había encontrado. Entonces, viajé a Colombia en búsqueda basada en un catálogo de especies, en donde decía: esta especie crece aquí, esta especie se encuentra en esta zona. Recolecté las muestras de Generium sagittarium o de caña flecha con ayuda de mi colega, el doctor Correa Orozco, pero a la vez el recolectar esto no era solo recoger las muestras, sino también tomar notas de cómo era el proceso de recolección que utilizaban tradicionalmente, cómo la empleaban ellos tradicionalmente y qué recomendaciones constructivas tenían ellos. Y tomando nota de todos esos datos, ya les contaré después por qué era tan importante cuando ya entrara al laboratorio a hacer algunos ensayos. Cuando fui a buscar el bambú, no lo encontré específicamente en la zona donde estaba trabajando, lo encontré en esta área roja. Crece entre las zonas de clima más templado en Colombia. Entre este particular me ayudó un proveedor que lo traía desde la zona entre Sasaima, una zona templada, y con él también le pregunté métodos y técnicas para hacer elementos a flexión activa, porque recordemos que no solo el doblarla en frío, como se llama cuando se coge el material y aprovechando las capacidades mismas del material se deforma,
También existen técnicas para doblarla a través del calor. Entonces, con este artesano especialista en bambú, me dio lo mismo, recolecté datos e información de cómo se logra elementos a flexión o elementos curvos utilizando calor se llamarían torchas para curvarla, y también existen otros métodos como es a vapor. En este caso, recolecté toda esa información. Cuando fui a tratar de encontrar la tercera especie, que era la caña castilla, no encontré los tamaños y la calidad que necesitaba. Entonces, lo que hice fue recoger las muestras de los materiales que podía suplir en la zona de trabajo, en la zona en Colombia. Realicé un esquema de cadena de procesamiento y suministro para las dos especies que había encontrado. En este caso, solo estoy mostrando la de la caña flecha, tratando de establecer, ok, este es el ciclo de procesamiento de vida y de cómo se aplica y se usa el material, un poco simulando el ciclo de vida del material. Y cuando no pude encontrar la Arundo Donax o la caña castilla en Colombia, lo que hice fue, ok, vamos a trasladarnos a estudios posteriores que habían precedentes en Barcelona, que ya se había estudiado, y en la misma zona donde ya se habían hecho otros estudios y otras recolecciones, y donde este grupo que estaba construyendo con esta técnica recolectaba el material. Me puse en contacto con ellos gracias a otra colega y amiga que estaba haciendo el doctorado en España, la doctora Natalia Torres. A través de ese contacto con la Politécnica de Cataluña y con el grupo de investigación Cañera, que estaba también en Barcelona, me permitieron hacer el seguimiento de varias de sus estructuras, que llevaban más o menos a ese tiempo como unos 8 o 10 años, encontrar las fallas, más como una observadora, y atendía un workshop de ellos en donde enseñaban la técnica para tratar de entender cómo era que aplicaban ellos esta técnica de construcción o la flexión activa para la elaboración de los domos y bóvedas que ellos hacían más como de manera colectiva. Invitaban grupos de personas, les enseñaban las técnicas, conseguían como la fuerza de trabajo, pero a la vez recolectaban el material gratis, se lo suministraba el ayuntamiento, y era una forma como de evitar más contaminación, porque la otra opción era quemar el material, pero en este caso lo que hacían era estructuras que las donaban a la comunidad. Sin embargo, vamos a ver que la técnica tenía algunas fallas, y dentro de lo que comencé a identificar cuando analizaba las estructuras era que o la esbeltez o algo en el proceso de fabricación estaba produciendo fisuras y colapso de los elementos, y ellos no entendían dónde estaba ocasionándose eso. ¿Qué comienzo yo desde la parte ya de la ciencia de los materiales? Pues bueno, a caracterizar los materiales. Como les contaba, la literatura me había dado todas las otras variables, me había dado información, pero no había información respecto a los materiales vernáculos. No hay estudios precisos donde se haga una caracterización rigurosa en cuanto a los requerimientos para cosecha, la selección o la graduación visual que dice la normativa, esta ISO que menciono aquí, la ISO 19624. No había detalle tampoco de las propiedades geométricas, las propiedades físicas, de las propiedades de la sección. Tampoco era muy escaso, por lo menos, o sea, toda esta información era casi que nula para la caña flecha. Encontré uno o dos trabajos que me hablaban tal vez de una caracterización física. Del Arundo Donax habían estudios segmentados con el tiempo. Mientras iba avanzando fueron saliendo más, comenzaron a estudiarla más en Italia, en España y en otras latitudes donde esta especie, digamos, es común. Pero habían datos que eran inconsistentes, entonces necesitaba datos que fueran más confiables. Por eso fue que decidí hacer una caracterización rigurosa de los 3 materiales que los tenemos aquí y comenzar a hacer las pruebas que me determinaba esta normativa. Tuve que trabajar a través de 3 normativas para tratar de extraer información, pero no era solo extraer la información por generar datos, sino porque quería implementarla dentro de la metodología de diseño. Quería trasladarla en criterios que me ayudaran a entender qué tan
grueso tenía que ser o qué sección debería aplicar a la viga, cuántos elementos, cuántas cañas necesitaba o por qué cañas de este diámetro y no de otro diámetro. Todo eso, para hacerlo, requería esta información que no estaba allí. Entonces, con esa información me metí al laboratorio. Comencé a hacer primero la caracterización de las propiedades físicas y en la caracterización de las propiedades físicas comencé a ver que todo aquello que me habían contado cuando recolecté el material, por ejemplo, que me contaban la comunidad Zenú, que ellos no iban a recoger el material, sino era solo en la mañana, porque en la tarde era más difícil recolectarlo, especialmente ellos contaban que cuando trabajaban con las hojas de la caña flecha, era mejor en la mañana que en la tarde porque las hojas comenzaban a cortarle los dedos. Toda esta explicación que está ligada al trabajo del material tiene una explicación científica detrás. Cuando comencé a hacer las pruebas y comencé a probar el comportamiento del material en distintos contenidos de humedad y temperaturas, comencé a ver que entre más contenido de humedad y más agua, el material era más maleable, más flexible y era más manipulable, que es cuando tenemos las mañanas de la zona Caribe, que son más frescas, hay más contenido de humedad, y que a medida que avanza la temperatura es más seco el aire, más carente de humedad. Entonces, claro, el aire absorbe o le quita humedad a la caña o al material natural, y es por eso que el material se trata de rigidizar un poco, eso me lo contaban ellos. Lo comprobé al medir los contenidos de humedad en distintas humedades y en distintas temperaturas y distintos ambientes. Al medir la densidad, al medir la longitud útil, la medí también porque me di cuenta que uno de los métodos de la arquitectura vernácula es trabajar con las dimensiones, el largo máximo que les da el material que ellos recolectan en la zona. También el peso, porque quería saber qué tan pesado, qué tan ligero, qué tanto me costaría transportar este material. Estos eran datos importantes en los cuales los comencé a comparar, hice gráficos como para ver cuál era el que mejor respondía en cada una de esas propiedades físicas. Aquí, como vemos que la Arundodonax era la que tenía el mayor contenido de humedad, porque las cañas, a pesar de ser de familias como cercanas con el bambú, tienen una distribución de las fibras distintas y su absorción del agua tiende a ser mayor. Entonces, por eso vemos que tal vez por eso la Arundodonax o la caña Castilla estaba respondiendo mejor como en su proceso de formación o de flectado. Si continuamos, entonces vamos con las propiedades geométricas. Y aquí, ¿qué era lo que quería ver? Acá quería trasladar un poco todos esos datos y aquí voy a hacer un paréntesis. Las normativas a veces son un poco complejas de entender en su vocabulario, llevan un tecnicismo alto, el cual a veces, digamos, carece un poco, hay que leerlas muchas veces para entenderlas, y mi interés era traducir esa normativa y esos datos en elementos gráficos o ayudas que me ayudaran para el diseño a interpretar, o sea, eso para qué me servía. Por ejemplo, en este caso, el diámetro exterior, el espesor de la pared del material natural, sean bambú, sean cañas, la distancia entre los nodos y la conicidad, lo que me está describiendo es, hagan de cuenta, como cuando trabajo con una barra de acero y me dice el calibre, el diámetro, el espesor. De esa misma forma, se podría ver que los distintos calibres, espesores de las cañas y los bambús que analicé me estaban dando como una gradación, como una calibración de cuáles serían los más útiles, y al final lo que yo quería era que con esa gradación yo pudiera determinar, ok, de este diámetro hacia abajo o los menores diámetros presentan menos resistencia a la flexión y no se recomiendan para el uso de estas estructuras. Recomendamos que para trabajar, no sé, un arco a flexión activa, se trabaje en diámetros de 40 milímetros en adelante. Esas fueron, por ejemplo, una de las conclusiones que obtuve después de hacer este proceso. De ahí en adelante siguió una guía también para la cosecha y la selección y la clasificación del material. Hice análisis de las propiedades de la sección, porque también son importantes para predimensionar, saber cómo se me iba a comportar ese elemento compuesto, porque recordemos, la caña como si sola no se utiliza como un elemento, se utiliza en varios, en una viga compuesta de varias cañas o de varios bambús, y esa era la técnica que ellos estaban aplicando. Entonces necesitaba saber
cómo era el comportamiento a la flexión de esa viga compuesta para medir ciertos parámetros que me ayudaran en el diseño. Cuando mencionaba la técnica de Julian Lienhard, es una técnica que está basada en procesos complejos, es una técnica que está basada en el análisis en el momento último de la flexión, en una relación entre la resistencia a la flexión y el módulo de elasticidad o el módulo de Jones. Y él lo que hacía era en ese radio, en esa relación de dividir la resistencia a la flexión sobre el módulo de Jones, establecía como un valor y sobre ese valor decía, ok, los materiales que superan el 2.5 son materiales aptos para trabajar estructuras a la flexión activa y los materiales que estén por debajo de ese valor son materiales que no son aptos. Con esa idea, yo había comenzado a hacer mi trabajo, pero cuando comencé a trabajar con los cuadros de materiales o los diagramas de Ashby, que son muy comunes para el trabajo comparativo entre distintas propiedades de materiales, esta técnica es muy usada en la ingeniería mecánica o en el análisis de materiales, no me daban los valores de Julian Lienhard. Y entonces comencé a descubrir que había una falla y era que había una interpretación errónea de que el material no se puede generalizar. Julian había generalizado un valor para el bambú como un valor que encontró en la literatura, pero es que ese valor va a cambiar dependiendo de si es una caña de un diámetro más pequeño o un bambú de un diámetro más amplio, del espesor, del tipo, de la especie, de si es el bambú rollizo o si es dividido en tablillas. Entonces, claro, esta tabla que él había creado no me servía en la forma en que él la había propuesto, es solo válida para materiales manufacturados, materiales de secciones homogéneas, y vamos a tener en cuenta que el bambú es un material no lineal, es un material que tiene variación desde la base hasta la punta, tiene un comportamiento distinto. Entonces, lo que tuve que hacer fue hacer mis estudios, mis ensayos a la flexión, medir ese comportamiento y comenzar a ver cómo se está deformando la caña, recolectar esos datos nuevamente, esa variabilidad de datos. Y acá en este gráfico es muy diciente. Acá probé desde un ejemplo de una caña en la base que resiste muchísimo y una muestra en la punta de la misma barra de bambú, del mismo culmo de bambú. En la punta va a resistir mucho menos, en la base va a resistir mucho más. Y eso es así como está diseñado en la naturaleza, porque la planta está diseñada para resistir las fuerzas horizontales del viento y por ende resiste más a la flexión en la base que en la punta, en donde se tiende a deformar más. Lo mismo hice con, esta es la Arundo Donax y vemos la comparación. Acá ya el gráfico por sí solo me estaba hablando, me estaba diciendo que mientras aquí tenía una resistencia a la deformación entre 10 al 15 milímetros, la caña Arundo Donax me estaba dando mucho más resistencia a la deformación con mucha más carga. Estaba deformándose mucho más de lo que los otros materiales lograban. El bambú lo logró aún más. Y estos fueron los resultados que obtuve. Entonces, con esa tabla de números que no voy a entrar a especificar en detalle, lo que hice fue calcular otra vez esa relación de fuerza a la resistencia contra el módulo de Jones y obtuve un nuevo resultado que era un poco más preciso con lo que yo estaba observando en el laboratorio. Y de ahí me salieron dos valores y era otro punto importante que le fallaba a la base de datos de Ashby y era que los valores que ellos estaban interpretando eran los valores de la falla al esfuerzo máximo, pero nosotros nunca diseñamos con esos valores, siempre diseñamos con unos valores que están multiplicados por los factores por coeficientes de seguridad. Cuando apliqué esos coeficientes basados en la normativa, ustedes van a ver que el valor máximo cambia notablemente. Esto es lo máximo y hasta aquí está llegando al punto de ruptura. O sea, aquí si yo digo alcancé este ratio, es decir, la caña está a punto de romperse. En este valor estoy diciendo la caña todavía tiene una reserva de energía, una reserva de resistencia para resistir más esfuerzos. No la estoy llevando al límite de la ruptura. Entonces, el valor que yo debería estar usando para hacer ese ratio, esa metodología de aproximación de Lienhard es los valores de diseño y no los valores de la ruptura.
con ese aprendizaje, lo que hice fue elaborarme una base de datos en donde no solo añadí ese ratio, sino añadí todas las otras propiedades que yo consideraba y que la literatura y los datos me habían dado que influían en la resistencia a la fricción, como lo había mencionado, que es el contenido de humedad, que es el diámetro del material que estoy probando, la edad, y la densidad, por supuesto. Entonces, con esa matriz que creé, ya podía tener más criterio y podía hacer una comparación más justa con los otros materiales que se habían utilizado en proyectos a flexión activa. De ahí entonces seguí y me elaboré una tabla de cálculo en donde, basada en la normativa de diseño para bambú, lo que hice fue aplicar esos valores que extraje del laboratorio para comenzar a calcular y a variar qué tanto número de cañas era el eficiente, porque a la larga lo que yo quería saber era eso, cuál es el número mínimo de cañas, cuál es el número máximo. Mi intuición y mi hipótesis era que las secciones estaban muy esbeltas y por eso no había la suficiente cantidad de elementos y el diámetro no era el que debía ser, y por eso los arcos estaban colapsando. Con esta tabla de cálculo logré demostrar que la hipótesis era cierta, que no se estaba cumpliendo con el número recomendado y que las cañas que se estaban usando tenían diámetros muy por debajo de esa primera gradación que les mostré, que estaban muy por debajo de los 40 milímetros de diámetro. Entonces, obviamente estábamos trabajando con cañas muy esbeltas, muy débiles, que no tenían la resistencia requerida. De ahí hice modelado matemático y lo que hice fue tratar de hallar el radio de curvatura permisible, que si lo vemos en esta imagen no es más que tratar de ver la curva que describe el material cuando la estaba poniendo en la máquina de ensayos, y esa curvatura la quería para poder después, de manera geométrica, definir cuál era el mejor arco que podía diseñar con este material. Entonces, esto no es más que el modelado matemático usando la ecuación del ingeniero, que se llama la ecuación, la vemos aquí, la ecuación fundamental de toda la ingeniería, que relaciona el momento último, la resistencia a la fricción, el módulo de Young y la R, que era el radio de curvatura. Lo que hice fue derivar esa ecuación y proponer mi propia ecuación para hallar el radio de curvatura que yo quería, que era lo que llamé el radio admisible de curvatura, porque estaba trabajando todo con los valores de diseño, no con los valores de ruptura. De ahí entonces diseñé el arco prototipo, que lo seccioné y dividí en cuáles serían los valores, y hasta ahí era toda la parte de ingeniería. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo se aplica eso para ya estar cerca un poco a concluir esta charla? Pues básicamente lo que yo quería era ahora toda esa información, todos esos datos que se van muy hacia el lado de la ingeniería, convertirlo en una propuesta de diseño. ¿Cómo lo hago? Como les contaba, la geometría, la proporción y la escala son parámetros comunes al diseño, sea al diseño vernáculo o al diseño más informado, que es, digamos, es el que hace el arquitecto profesionalizado. Cuando hice un taller explicando conceptos fundamentales de cómo es un arco, la catenaria, y tratar de esos conceptos introducirlos con los niños de la comunidad CENU, pero también con otros miembros de la comunidad, descubrí que rápidamente ellos podían interpretar, modular, y produjeron trabajos que dentro de, digamos, de sus capacidades eran muy interesantes, pero el factor común, el medio común de comunicación siempre fue la geometría. Entonces, lo que hice fue, ok, para una aproximación que me permita incorporar este tipo de tecnologías, de innovar con el material y tal vez tratar de producir otra arquitectura diferente con los materiales que están locales, lo que tengo que utilizar es modulación, es proporción, es trabajar en base de cuántas veces repito el ancho y el largo, que era muy de la forma como ellos construían, tratar de trabajar con dos elementos fundamentales del arco, que son la luz y la altura. Esos son fundamentales y eso, digamos, es fundamento básico de geometría, que si yo quiero generar un arco, tengo que tener en cuenta cuánto va a ser mi luz y cuánto la altura. Y sobre esos conceptos, entonces, generé unas tablas de diseño muy sencillas en donde las propiedades físicas que probé las asociaba con un parámetro geométrico.
Y así creé unas tablas de diseño en las cuales decía, bueno, los dos materiales que mejor se comportaron a la flexión activa fue el bambú, Philostachys aurea y la Arundo Donax. Dentro de eso, mi recomendación es que es para luces medianas, hasta máximo 10 metros. Para calcular el número de barras, ya vimos la tabla de cálculo, si se quiere ser más específico, pero hice una recomendación en cuanto a parámetros, ok, no debe ser más de esto o mínimo de esto, todo asociándolo con los resultados que previamente ya había extraído del laboratorio. Hice una tabla similar para la Ginerium Sagittarium, recomendando cuáles eran como estos arquetipos que venían extraídos de la arquitectura vernácula, pero cómo esos arquetipos vernáculos se pueden extrapolar y convertir en arquitectura contemporánea. Y de allí trasladé todo ese proceso de pensamiento o todo ese proceso de diseño en una metodología de la cual se compone siguiendo un poco la metodología de diseño contemporánea, en donde la vemos articulada en estos componentes. Esta es la parte del análisis o incorporación de los criterios sostenibles extraídos de la arquitectura CENU. Y esto es lo que les he mostrado que hice en el laboratorio, la primera parte que es la geometrización, la parte aquí que tenemos los parámetros del tipo de curva, o sea, cada uno con un criterio y asociado a las tablas que les he mostrado anteriormente. Esto con la idea de que si se quiere repetir, si se quiere si algún investigador está interesado, porque el interés de la ciencia es que se pueda replicable, el proceso se pueda replicar, se pueda alterar y se pueda volver a hacer esa iteración de ensayo y error y de ver si, bueno, si no fue bóvedas, entonces vamos a ver si de pronto son elementos a compresión o si son pórticos. De allí también generé, y otro de los outcomes ya para resumir toda la parte, fue el diseño de unas tablas interactivas en donde se trata de ser más visual y donde el diseñador esté ya un poco más informado, trata de seleccionar a través de seleccionar el arco, el tipo de material, la sección compuesta, le ofrece distintas alternativas de arco que se pueden producir, cuáles son las alturas, cuáles son las dimensiones, este ya es más visual. Y acá, introduciendo datos, se puede predimensionar los elementos a la flexión. Y pues este es básicamente el resultado de esta investigación. De conclusiones, pues creo que el más interesante de todos fue el demostrar que la arquitectura vernácula se puede innovar a través de la arquitectura vernácula, de los materiales vernáculos, que siguen siendo una estrategia muy sostenible para la arquitectura rural, para esa arquitectura que poco se investiga, que no es necesario implementar modelos externos, pero se puede innovar a partir de lo local, que lo que hay que darle es un poco de soporte a través de la ciencia, de eso que no se ha estudiado. Los materiales vernáculos son de los menos estudiados, pero, y por eso tal vez se cae en el error de pensar que son materiales que no tienen durabilidad, que son materiales que no tienen la resistencia o materiales que inclusive no están incluidos en ninguna de las normativas que nosotros tenemos en el país o en los estándares, por ejemplo. Los tuve que adaptar muchos o ajustarlos para poder estudiar estos materiales y sería muy interesante que más investigadores se interesaran en los materiales vernáculos. Y ya, eso es básicamente la presentación. No sé, Zulma, preguntas. Veo aquí alguna. Disfruté mucho la pregunta. Tengo 2 preguntas, claro, sí, Pues como somos poquitos, yo creo que puedo activar el micrófono y hacerla directamente. claro, sí. Por aquí hay varios alumnos míos. ¿Alguna pregunta, alumnos que están presentes? Yo no soy alumno de clase, pero sí No. alumno de que me ha enseñado bastante, Zulma. Entonces aprovecho yo primero. Este, iba a hacer 2 preguntas porque me parece muy interesante esto. Soy Marcial de Costa Rica y viera que Hola, aquí Marcial. eh, ha sido un poco complicado aceptar el uso de materiales naturales vernáculos dentro del Sí, diseño sísmico porque su calidad no es tan estándar. Entonces mis exacto. preguntas eh, van dos. Una que tiene que ver con la vida útil, o sea que si también dentro de la investigación se logró determinar cuál es una posible vida útil
de estas obras, ¿verdad? O sea, planeándolo como en su, qué plazo podrían durar, 50 años, 40 años, etcétera. Y la otra es si cuando se va a hacer cálculo estructural para utilizar estos materiales, ese factor de error se le debería incrementar, por ejemplo, las cargas, entonces aumentar la carga para que eso sopese la mala calidad que podría tener el material, o si más bien se le debería reducir la resistencia del material utilizando las cargas estándar que queden del cálculo. Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Gracias, Marcial. Bueno, con la primera, sí, esa duda de la durabilidad del material, de qué tanto me pueden durar. Como lo explicaba en la arquitectura vernácula, estos materiales tienen una temporalidad, son estructuras o la mayoría de culturas que utilizan estos materiales y la flexión activa son estructuras temporales, digámoslo así. Cuando comencé a hacer el seguimiento de las estructuras que encontré aquí en España y en Italia, encontré estructuras que duraban hasta, bueno, la técnica no lleva mucho, pero la más antigua eran como 12, 15 años. Al igual que el bambú, son estructuras que requieren de una cubierta amplia, protección del deterioro, porque uno de los principales parámetros cuando hago las recomendaciones de condiciones del material es que es eso, la protección del deterioro por ataque biológico, por ataque de erosión por agua y por luz, son las que más dañan estas estructuras. Y de hecho, en las que encontré así expuestas en España, ya estaban deterioradas, era por esas fallas. Las que tenían muy buena cubierta, y las que tenían una cubierta amplia, como las cubiertas que se hacen para el bambú, estas estructuras tendían a durar más. Y de pronto las fallas que yo evidencié eran fallas más de tipo de la sección del material que no estaba de pronto respondiendo bien, o de uniones que de pronto no. Otra de las fallas que veía era el tipo de unión, que es muy dependiente del tipo, de qué cantidad de fuerza aplicaban ellos a esta cuerda de yute o de sisal para enrollar y mantener amarradas las estructuras. Entonces a veces no se aplicaba la suficiente tensión para mantener los elementos y se comenzaba a ver pandeo lateral en algunos de los arcos. Entonces, depende mucho en general de la forma como se diseñe, de la protección que se diseña para la estructura, de la calidad del material, porque si no se selecciona un material de buena calidad, pues obviamente la estructura se va a debilitar si tenemos material que no cumpla, digamos, con ese estándar de resistencia a la flexión. Y también del proceso constructivo, depende muchísimo. Entonces, los arcos que se elaboraban como un proceso más estandarizado tenían una mejor respuesta a aquellos arcos en los que las personas estaban aprendiendo cómo hacer los amarres y de pronto no quedaban tan justos y ahí mismo era donde el arco comenzaba a fracturarse, a colapsar. Eso en cuanto, no sé si te responde la pregunta de la durabilidad o si alguna duda en esa parte, pero básicamente sí, en cuanto a las estructuras de fricción activa, yo diría que por ahora las estructuras con materiales vernáculos tienen una durabilidad temporal, o sea, se puede establecer hasta un máximo de 10, 15 años. No las he visitado porque desafortunadamente después de COVID y esta investigación se ve afectada por el COVID, no pude continuar a seguir haciendo el seguimiento que le tenía a las 3 o 4 estructuras que estaba monitoreando, pero creo que una de ellas ya colapsó debido a eso, a exposición a la luz solar. Y de la otra que me contabas de los factores, de los coeficientes de seguridad y cómo hacer para incrementar. Lo que encontré desde mi experiencia trabajando con los estándares es que de todas maneras los estándares de diseño de bambú tienen unas cargas y unos requisitos diseñados para el bambú estructural, que digamos están un poco más altos de lo que estos materiales. De todas maneras, este material está un poco por debajo del bambú estructural. No muy debajo, pero no alcanzan a cumplir con esos requisitos. Entonces yo diría que es mejor trabajar con los coeficientes y trabajar sobre las cargas de diseño basadas en esos coeficientes que se ajusten más a los datos obtenidos de probar esos materiales. ¿Sí me hago entender? O sea, si me voy a las cargas preestablecidas, esas cargas están más respondiendo a años de investigación, trabajo y datos recolectados sobre bambú estructural. Pero al tratar de compararlos y aplicarlos a la caña castilla o a la caña flecha, o a este bambú, el Philostachys aurea,
que no era tan estructural, obviamente me salía por debajo, y esa es la tabla de cálculo que muestro, me salía muy por debajo de lo exigido, o me salían no alcanzando los requisitos, digamos, si los comparaba mucho con las cargas. Cuando ya ajusté los valores y ya lo hice más a los datos que saqué del laboratorio, ya comencé a encontrar, sí, ya es compatible, ya me dan las cargas. Entonces pienso que es más trabajar con los coeficientes, que eso fue lo que yo hice, ajustar los coeficientes a los resultados del laboratorio del material y de allí sí predimensionar. Yo tengo una pregunta, Eliana. En las estructuras que estuviste inspeccionando, visitando, ¿le hacen algún tratamiento de preservación a la caña flecha? ¿Y en qué consiste? ¿De qué tipo le hacen? Porque pues Bueno, no se lo van a llevar a un sitio industrializado. Entonces me no, imagino que será técnica antigua con un tanque o algo. no, Y me resulta estoy que helando o algo. No, resulta que la caña flecha, y no puse la foto aquí, pero la caña flecha, o a ver si se ve en alguna de las fotos, se le deja la cobertura o la hoja externa. A ver, cuando se recoge el material, muchas veces o el bambú o todos tienen una cobertura de una hoja externa que se llama, se me olvidó el nombre en español, pero es una hoja que recubre todo el tallo de la planta por sí misma. Entonces, lo que hacen los indígenas muy sabios es que ellos dejan esa cobertura natural de la caña flecha, no la pelan completamente, sino que dejan esa cobertura recubriendo la caña, y así la utilizan y construyen el panel de la estructura. ¿Qué es lo que pasa? Esa hoja por sí misma, al igual que en la planta, lo que hace es recubrir, proteger la lignina o la capa del bambú o de la caña para que no se deteriore. Y a la vez, como le hacen una cubierta muy grande hecha de hoja de palma, entonces lo que hace es que eso evita la erosión por agua, y la hoja trata de proteger de la erosión también por agua o por radiación solar y en parte de insectos. No alcancé a inspeccionarla muy bien, pero cuando yo estuve trabajando aquí mis muestras y el material que traje envuelto todavía en la hoja, porque me pasó durante COVID, un material se trajo desde España, era el material para hacer las vigas y probarlas a fricción, la viga compuesta, quedó encerrado durante 2 meses debido a COVID, y el material, el que estaba completamente limpio, pelado, se dañó completamente, deterioro por humedad. El que traía la cobertura de la hoja todavía, ese material se preservó mejor. Entonces, es una respuesta de lo que observé de la arquitectura vernácula Zenú, es dejar ese recubrimiento de la planta para que sirva de protección misma. Debe haber algún saber allí, que ese sí no lo alcancé a probar, porque ellos no le hacen ningún tratamiento de preservación, no le hacen inmersión, que yo sepa. Eh, eh, Hay algunos que sí, cuando el material se convierte en bareque, porque este material, la caña, se puede recubrir en un mortero de tierra y arcilla. Creo que ese es el recubrimiento más, o es la protección para incrementar la durabilidad del material, la más usual, porque cuando tú ves las casas que están construidas en caña flecha, pero después ves otras que ya se han convertido ahora que tienen este mortero aplicado, y ese le extiende la durabilidad del material. Lo mismo los de caña viva, estaban tratando de copiar esa misma idea, y lo que estaban haciendo era cogiendo los arcos, preparando estos morteros de caña, de tierra y cal, o de arcilla y cal, y estaban rodeando todo el arco y luego envolviéndolo con tela de yute para generar como una especie de elemento como compuesto conglomerado, pero a la vez más resistente a la lluvia y al ataque biológico. Alguien escribe la hoja que recubre el bambú en su fase de crecimiento. Gracias. Estaba buscando el nombre en español. Caulinar. Gracias, sí. Es que se llama blade leaf en inglés, y una de las partes más, creo que para preparar esta charla, era traducir todos los conceptos del inglés al español, porque después de que uno aprende todos los tecnicismos en inglés, se me escapan los nombres en español, lo siento, pero muchas gracias, Héctor. Y lo Entonces, otro es, de acuerdo a esta pregunta que hizo Marcial y lo que le contestaste, sí, que dice que entonces estabas proponiendo unos factores sí. que, según entendí yo, ¿no? Es, oiga, si usted utiliza los que están en el código, pues tenga en cuenta que eso es No, una especie estructural y esta está un poquitico, pues se llamaría
estructural muy débil o todavía está por Sí, fuera. Listo. Entonces, la diferencia, como qué porcentaje sería entre la carga de falla y la carga de diseño. O sea, el porcentaje de variación está o aquí sea, en la, sería el 20%, o sea, para uno casi, volverlo como cristiano, o sea, diseñese para el sí. 80%, para el 70%. Casi, sí, se me bajó desde la carga máxima de falla hasta la carga de diseño, hubo una variación entre un 50 al 60%, O sea, un poco diseñese más. para 40, ¿ok? Sí, sí, diséñese para 40, exacto. Para 40% eran muy bajas, por eso entonces lo que hacen ellos, como es tan baja la resistencia, lo que se hace es incrementar en la redundancia de elementos, y por eso la sabiduría de los Marshall Apps en que no hacen secciones tan esbeltas, sino hacen secciones muy gruesas. Una sección de un Mujib puede tener 70 centímetros de diámetro, porque al incrementar la inercia, incrementar la cantidad, la redundancia de elementos, se asegura que no haya colapso. Por lo mismo, porque la resistencia al diseño no es tan alta como por decir un bambú. Y tenía una imagen que no sé si la pasé muy rápido, en donde decía la comparación. Si tengo 68 cañas de Arundo o Donax, eso es comparable a 7, 8 de bambú, del bambú Philostachys aurea, porque era muy por debajo de lo que me lograba el bambú. O sea, mi elemento de control siempre fue el bambú. El bambú sabía que iba a resistir mucho más que la caña. Y cuando comencé a predimensionar la sección y a tratar de hallar la sección geométrica del elemento, claro, mientras un elemento de los de caña viva tenían de 60 a 70 cañas y me lograban una resistencia, no voy a dar valores X, con esa misma resistencia la alcanzaba solo con 7 culmos de bambú Philostachys. Esa era más o menos la comparación. Entonces, claro, está siempre por debajo, y eso que el Philostachys aurea estaba muy por debajo de la parte hagamos de cuenta, de la resistencia estructural del aguado angustifolia. Entonces, las cañas están en una escala más por debajo, y para ponerlo en una escala de graduación, podríamos decir, encontré un artículo de un autor que se llama Calvo, que es de la Universidad de los Andes y trabaja con Correal, y él lo que proponía era una gradación en distintos niveles del bambú, que dice 1 es la más estructural, 3 es la intermedia y 4 es la de más baja calidad. Digamos que las cañas están en un punto 3, no son bajas, no están en lo baja, pero entonces se necesitan muchos elementos para lograr este componente, por lo menos a la flexión. Ahora, no sabemos si de pronto a la compresión o analizándolo en otro esfuerzo respondan aún mejor, porque lo que yo estaba haciendo era doblándolas. Tal vez si las ponemos a resistir como columnas, que era lo que te contaba que estaba tratando de hacer este investigador de Buro Halfol, tal vez pueda haber un mejor desempeño, pero en sí, está un poco más por debajo. No, sin embargo, eso no le quita el carácter y la aplicabilidad. Lo que pasa es que hay que diseñarlo con más elementos. Y de acuerdo a esa gráfica que trataste de hacer, donde estás mirando, bueno, abajo yo resisto mucho, arriba resisto poco. Ellos Sí. descartan alguna parte de la planta como tal y qué tramo es o con qué criterio lo hacen. Cuando se mira, por lo menos los de caña viva, tratan de trabajar con todo el material en su longitud máxima, y lo que hacen es las puntas o el elemento más esbelto, el que es de diámetro más pequeño, digamos desde unos 5 o 6 milímetros, el que ya parece es una varita muy esbelta, ese se descarta. Y yo diría que en mis pruebas se debería descartar aún más. Es que estoy tratando de buscar la imagen donde hice ese comparativo Sí, es para que mostrarla. la pregunta no tan así sería, ¿a partir de qué esbeltez la descartaría? Sí, por ejemplo, en este gráfico aquí encontré que esta es la de Arundo Donax. La Arundo Donax la podía dividir en 2 elementos, o sea, a la mitad, casi que hasta 2,5 metros de altura. Esta era la altura ideal, y esta punta de aquí para allá, que
ya tenía casi 1,5 metros, descartaba, porque la resistencia a la flexión era muy mala, era muy baja. Mientras que hasta los 2,5 metros, 2,30, podía encontrar casi una consistencia en el espesor de la pared, podía haber menos conicidad. O sea, podía ser como más estandarizada el comportamiento. Digamos que había una variación, sí, entre esta parte, entre las muestras que tomé de esta parte y las que tomé de esta parte, pero la variación no era más allá de un 20%. O sea, lo que Compar trataste de hacer con esa gráfica, ¿el rojo es bótese o la línea sí, maligna? descártese toda esta parte. Descártese. Perdone, aquí también hay unos profesores, según vi, no sé si Héctor Silva sea uno de ellos, tiene la palabra Héctor Silva, que era el que estaba ahí complementando la información por el chat. Creo que sí, Héctor fue el que me colaboró con La el nombre. mano arriba, o fue que se le levantó la mano, Héctor. No sé. Sí, tiene la mano levantada. A escribir, ¿será que no puede ahí? Bueno, Bueno, entonces la idea era que entonces con esa rayita que está en dos o con el rosadito. con el rosado. La idea era entonces decir el largo útil del material. Sería de aquí a acá en un diámetro que vaya en estos diámetros entre 29 a 20 milímetros de diámetro. Estas muestras las probé, las tuve y era la resistencia más baja que obtenía. A medida que iba incrementando en diámetro, ya iba viendo que las gráficas que les mostré de resistencia a la flexión iban incrementando, entonces ya me iba dando un indicador, me iba diciendo, entre más suba el diámetro, más trate de buscar las cañas que estén con un diámetro superior a los 40 milímetros. La resistencia de los ejemplares que probé, de los especímenes, me estaba dando mucho mejor, más cercana al bambú, que era mi muestra de control. Entonces yo dije, es por ese lado, es incrementar el diámetro. Al incrementar el diámetro también se incrementa el espesor de la pared y al hacer eso también encuentro cañas que son más largas y puedo aprovechar más la longitud de ese material. Sí, Héctor. No Héctor, no tiene sé qué cómo es lo que pasa activar. ahí No, sí ya. ya, creo que sí. Listo. ¿Cómo están? Muchas gracias. Primero que todo, tengo que felicitarla por el trabajo, se ve súper Gracias. profundo. Yo tengo una aclaración y dos inquietudes. Para bambú se llama hoja caulinar, pero para este tipo de cañas con las que has trabajado, como no es un bambú, sino una Poaceae, no es un Sí, bambusoide, sino una de un Poaceae. Poaceae, de la familia de las Poaceae, del Entonces, género Bambusoidae, sí. exactamente, entonces yo creo que no se llama hoja caulinar para ese tipo de caña. Y debe llamarse de otra manera, Sí, porque además para el bambú la hoja caulinar es muy molesta en la manipulación. Primero. Y segundo, tengo dos inquietudes, y es que yo creo que me perdí al principio. Yo no sé si las bóvedas o los sí. arcos hacen parte de la arquitectura tradicional del Caribe, primero. Y segundo, ¿por qué utilizar un bambú exótico cuando hay bambúes endémicos? El bareque caribe, que lo investigó un arquitecto de la Nacional de Manizales de la costa caribe que se llama Jaime Mogollón. Él bautizó el bareque caribe porque todos creemos que el bareque es exclusivo del eje cafetero o de la montaña, pues, de los Andes colombianos. No, Pero hay bareque caribe. en la Y costa se, Caribe, sí. y se hace con guadua amplexifolia. Entonces, ¿por qué usar porque el Philostachys es chino, el origen es chino? Sí, es cultivado, es asiático. Habían dos razones. Y qué pena interrumpirte, te voy a responder. La primera era, necesitaba comparar los tres materiales en las mismas dimensiones, por decirlo así. Entonces, si todos medían más o menos entre 40 a 30 milímetros de diámetro, necesitaba un bambú que más o menos me diera esa respuesta. Y para que me sirviera como de punto de control, también necesitaba un bambú que ya hubiera en estudios y que tuviera una caracterización para que lo mismo, los datos que yo iba a obtener fueran similares y pudieran ser comparables. Lamentablemente, cuando me fui, como tú dices, a buscar qué especies locales de bambú tenía, hay muy poco estudio de caracterización y el Philostachys aurea, que es asiático,
es muy estudiado en Brasil y había una tesis completa, un trabajo completo por Gravami y en la Universidad de Sao Paulo, en donde hay un estudio extensivo de las propiedades y la caracterización del Phyllostakis como material de construcción. Entonces, el factor que me llevó a decidir era que para no añadir más variables, porque ya tenía 3 materiales y quería era uno que fuera como el punto de control, opté por ese, que si bien no es local, no es nativo, se conseguía, es cultivado y está en el medio, me servía como punto de comparación, como una especie de variable fija y dejar solo las 2 cañas, que esas sí son de aquí, son tradicionales de la arquitectura, para investigarlas a partir de esa comparación. Sí me hago entender, aunque sí me hubiera gustado estudiar más. Otro problema era, obviamente, la parte de los ensayos. Mucho de este material me lo tuve que traerlo aquí a Inglaterra, entonces exportar el bambú más grueso o secciones que fueran más grandes implicaba más complicaciones, digámoslo así. Inclusive siendo estas muestras tan pequeñas, fue complejo traerlas en las maletas y sin que te hicieran preguntas y para dónde lleva todo ese material y qué va a hacer y tratar de explicar, no, es que voy para hacerle unos ensayos porque estoy haciendo esto, aquello, lo otro. Entonces era en parte las limitaciones propias que a veces dicta la investigación, pero sí creo que se hubiera sido muy interesante y lo entiendo con otra especie que se hubiera comparado a otro bambú local que estuviera dentro de la misma región, pero lamentablemente y dentro del poco tiempo también que tuve para hacer esta delimitación del área de trabajo y la recolección, me limitó a, ok, elijamos estas 2 especies y hagamos como punto de comparación que es un material comercial, se consigue y está un poco más estudiado. Ana María Muchas y Héctor. gracias, me quedó No, a súper. ti, muchas gracias. Hola Eliana, quería Hola. felicitarte por ese trabajo tan interesante y tan completo. Se ve que realmente se le sacó el jugo a todo ese tiempo, desde todas sus posibilidades, desde la investigación histórica en diferentes contextos. Esa parte me parece hermosísima, todo el material gráfico que tienes. No, pues ya quiero yo Gracias, leer Ana la María. tesis, pues. Y, Gracias. y la pregunta que te tenía es si estas tablas que surgen al final se traducen o en un momento visualizas que esto se pueda como convertir en un manual práctico más parecido a ese libro de arquitectura vernácula, como para que cualquiera lo pueda interpretar, porque pues sí hay un conocimiento muy interesante y a pesar de que sea pues hecho a partir de una planta exótica, como lo decía la persona que habló antes, pues es una planta igual que se utiliza bastante aquí, como decías tú, incluso en Europa. Entonces, sí es una solución muy apropiada y que debería pues difundirse y apoyarse, porque si hay mucha gente haciendo unos esfuerzos enormes para construir de forma sustentable, pero pues todo este conocimiento técnico es muy valioso y debe ir hacia allá. Muchas gracias por esa presentación y Gracias, Ana pues, María. estaremos en contacto para que me mandes las publicaciones, la tesis, todo. Gracias, Ana María. Sí, tomando tu pregunta, ese era el paso que tal vez quedó faltando de esta investigación. Un filtro más como para una falla de la ciencia y una falla tal vez también de los estándares, de las normativas, y que lo traigo aquí a colación, lo descubrimos, estaba dirigiendo una tesis de maestría, es que la normativa no llega a quien debería llegar. Los estándares y este conocimiento no está al nivel del lenguaje de las personas que queramos impactar. Con esta tesis de maestría que dirigí, mi estudiante se dedicó a preguntarle a personas del común que construyen con bambú, desde artesanos hasta constructores normales, inclusive arquitectos, decirles qué tanto conocían de la implementación de las normativas del bambú, qué tanto aplicaban la normativa y el título el capítulo, creo que es el G, el título G de la normativa. Y estas personas decían, lo hemos escuchado, pero en la vida no lo aplicamos porque para nosotros es muy confuso, no entendemos qué dice y nosotros seguimos con nuestras prácticas.
Y la verdad, sí, o sea, una de las intenciones con esas tablas era hacerlas, tratar, y yo creo que falta un filtro más para tratar de hacerlas más amigables, para que lleguen más al público en una forma que sea más fácil de traducir y tratar de eso, de llegarle a la gente que las necesita para mitigar y para construir mejor, porque a la larga es eso, nosotros diseñamos esto, pero es para impactar y para que las personas que usan el material, los trabajadores, los constructores, los artesanos, puedan implementar e incorporar esas mejoras y así la calidad de sus productos, de su arquitectura, de lo que fabrican, incremente. Entonces, con esa tesis de maestría me di cuenta, sí, es necesario diseminar ese conocimiento, pero en un lenguaje que sea asequible al público que queremos. Entonces, sí, definitivamente vamos a ver. Esa es la parte que continuaría, pero toca primero traducirlo del inglés al español y después del español buscar cómo la manera de hacerlo. Pero yo veo que gran parte del trabajo pues está muy adelantado porque en lo que mostraste Sí, se ve que es pues sencillo de entender. Yo, gracias yo, para yo la creo, complejidad. yo creo es hacer un trabajo, bueno, sí, bueno, se le pasa al cristiano, o sea, al español, pues, porque pues en regiones no podemos pretender que le vamos a pasar una tesis de doctorado, Dios mío, no, ni se la leen, no, toca No, una cosa como sencilla y yo veo que gran parte de ese trabajo ya lo tenés muy adelantado y a mí, yo también soy de la idea que eso hay que darle difusión, porque precisamente para eso son todo este tipo de eventos que nosotros tratamos de hacer aquí en el comité también para difundir Yo creo que no está de más conocimiento. entrar en contacto con Martina Ancelini, que también está haciendo sí. un doctorado en arquitectura Ah, vernácula, y oh, la súper. publicación de él es un buen ejemplo de ese tipo Sí. de manual práctico, muy Oh, legible. Yo creo sí. que contáctalo y unen esfuerzos ahí para sacar un segundo tomo Creo sobre que Caña. él me contactó, él me dijo y me comentó que está tratando de actualizar la primera edición. No hemos seguido discutiendo, pero sí me dejó la incertidumbre de cómo está planeando la segunda edición, porque sí, el catálogo de técnicas vernáculas Sí, fue como mi manual a seguir, era como que yo lo veía y yo decía, ese es muy claro, es muy fácil. Es muy fácil de interpretar y es muy fácil de llegar al público y si no hubiera sido por ese catálogo que creo que se lo dije y se lo escribí, que fue punto clave en este trabajo, no hubiera podido, digamos, avanzar hasta el proceso que llegó. Pero sí, sí, es una buena iniciativa. Voy a contactar a Martín. No sabía que estaba haciendo doctorado. está en Hawái haciendo un doctorado en arquitectura vernácula, ¡Wow! específicamente, y viajando por el mundo, estudiando diferentes cosas, no sé exactamente el tema preciso, pero seguro que le va a encantar tu trabajo. Voy a contactarlo. Eh, Muchas felicitaciones, Eliana, qué bueno Gracias. verte y ojalá pronto sea en persona. Gracias, Ana María. Ojalá. Bueno, Ojalá. no sé Nos si cuentas alguien, cuando vienes por aquí. Todavía no, esperemos a ver si de pronto el próximo año, vamos a Dame un ver cómo ratito que estoy en evoluciona. una conferencia. no Sí, sé si sería muy bueno. Dime, Aquí alguien le más hacemos tiene agenda, una así duda. todos los días en un lugar diferente. yo encantada, encantada porque creo que sí, este trabajo merece difusión. Aquí, como digo, me sentí a veces como batallando sola, como un Quijote, pero después valió la pena porque me di cuenta que después de mi trabajo irían muchos más estudiantes a estudiar materiales, vernáculos materiales, incorporación de materiales naturales a la arquitectura. Entonces, lo que lo validó más fue encontrarme con el director de Buro Halfol, estudiando casi lo mismo que yo estaba haciendo. Y decir, si hay un giro de la arquitectura hacia estas estrategias que han estado ahí presentes y que son la mejor manera de hacer sostenibilidad. Entonces, sí, eso es. Bueno, espero les haya gustado. Muchas gracias, Zulma, por la invitación, No, por el muchas espacio. gracias, muy interesante el trabajo, no, fantástico todo lo que hiciste, no, me encantó, a mí personalmente me Gracias. encantó este trabajo, muy útil, me parece, Oh, muy gracias, Zulma. útil y hay que mirar cómo se difunde pues todo lo que hiciste, porque es que hay unas gráficas muy prácticas que con poca instrucción
se pueden llevar a que la gente las entienda sencilla y las aplique, ¿sí? Porque Gracias, pues Zulma. no todos vamos a hacer el macroedificio, ni la cosa pues No. así terrible, y para soluciones para las comunidades está... Exacto, Muy eso era bien. esa era la motivación principal, apuntar a esos lugares olvidados, esa arquitectura que hemos dejado un poco detrás, la arquitectura rural, y aquella que la que realmente necesita la intervención. Y yo decía, este proyecto fue financiado por, bueno, MinCiencias, Colciencias. Yo decía, si voy a hacer algo, quiero algo que tenga impacto y quiero algo que resuelva algo que necesite como ese conocimiento y esa ciencia que voy a aprender aquí, de alguna forma se pueda revertir, y pues vamos a ver si lo logramos llegar a la última fase. Entonces, espero que sí. Falta la fase de, como te digo, seguir trabajando un poquito, elaborarlo y mirar si alguna financiación o algo permitiera convertirlo en un catálogo que se pudiera compartir. No sé, vamos a ver, pero muchas gracias, Zulma. Buenísimo, Estos buenísimo. espacios Vamos a ayudarte a ayudan un pensar, a poco. ver por qué lado. Sí, hay que mirar una estrategia. Bueno, Bueno, no sé si alguno del público tenga alguna otra pregunta, yo creo que sugerencia, recomendación, felicitación a la conferencista. no, muchas gracias, Zulma. Creo que ya con este escenario ya siento, y presentarlo en español ha sido muy, muy interesante. Ha sido como muy relajado. Bueno, entonces le agradecemos a nuestra conferencista de hoy que está ya en su madrugada. Le agradecemos por la hora y el tiempo que nos destinó y esta fantástica conferencia que dimos hoy. Ya las siguientes conferencias serán el año entrante. Los tendremos al tanto, o si no, por las redes sociales de UPADI, están en LinkedIn o en Facebook, está también UPADI. Les avisaremos previamente. Y muchas gracias por todo y feliz noche entonces a todos y muchas gracias, Eliana, por la conferencia. Gracias, Zulma. Gracias a todos. Y pues cualquier cosa, me escriben al correo, quedo disponible. Y pues nada, hasta luego. Bueno, hasta luego. Hola, Anita, gracias. Chao. Hasta luego.